Bienvenidos a este webinar gratuito sobre NetCat para Pentesting. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de hacking ético e informática forense. Mi sitio web, de seguro ya lo conocen, han debido ingresar para participar en este webinar y bueno, también tienen allí mi correo electrónico. Vamos a iniciar entonces este webinar con una breve presentación. Bueno, esto ya lo van a tener ustedes disponibles en mi sitio web, las diapositivas. Y bueno, ahí van a revisar ya esto a detalle. Bueno, tengo algunas aplicaciones, he participado en algunos eventos de manera nacional y también estoy en las principales redes sociales, Twitter, en Facebook, en LinkedIn, mediante las cuales podemos mantener contacto. Bien, vamos a empezar con el tema de NetCat para Pen Testing, o bueno, el término en realidad sería Penetration Testing. Bueno, traducido literalmente al español sería una prueba de penetración, aunque también se le denomina una prueba de intrusión. En el presente webinar les voy a exponer con la ayuda de ejemplos, de ejercicios, lo cual es mi propósito, tanto en los diferentes eventos los cuales realizo, ya sea webinars, ya sea cursos, exponer los contenidos con la ayuda de ejemplos, demostraciones y prácticas. Eso mismo vamos a hacer en este webinar, tal y como lo vamos a hacer en los cursos. Ok, entonces vamos a empezar. NetCat es una herramienta de propósito general orientada para redes TCP y UDP. Esta herramienta funciona tanto en sistemas Windows y Linux. NetCat permite enviar datos hacia o desde un puerto, ya sea este TCP o UDP. Y también permite atender o escuchar por datos proviniendo hacia un puerto o TCP o UDP definido, sobre un puerto UDP o TCP definido. Esto desde la perspectiva de su funcionalidad. Pero con estas capacidades fundamentales, o esta capacidad fundamental, se puede utilizar NetCat para todo tipo de tareas, las cuales están relacionadas al ámbito de las redes, las cuales son enfrentadas diariamente por profesionales, ya sea en pruebas de penetración y hacking ético. NetCat está disponible en diversas maneras. La más común es encontrarse por defecto instalada en las diversas distribuciones GNU Linux, aunque también, como ya conocerán, o bueno, ya conocen, hay una versión de NetCat para sistemas operativos Windows. Aparte de esto, mencionar también la existencia de una nueva implementación con la mayoría de las funcionalidades originales de NetCat, las cuales están incluidas en una herramienta de nombre EndCat. Esto es parte del proyecto Nmap y esta herramienta incluye capacidades de cifrado SSL. Sobre el funcionamiento de NetCat, bueno, vamos a hacer demostraciones, pero unas consideraciones adicionales. NetCat toma todo aquello proviniendo desde la entrada estándar y lo envía a través de la red. Esta entrada estándar podría ser el teclado, podría ser la redirección desde un archivo, utilizando los caracteres de redirección, o también podría canalizarse a través de esta tubería o pipe, como se le menciona en inglés, es decir, la barra vertical, desde otro programa. Es decir, se podría hacer una canalización desde otro programa o hacia otro programa también. Cuando NetCat recibe datos desde la red, lo va a colocar en la salida estándar. Esta salida estándar puede ser, y comúnmente es la pantalla, también podría ser la redirección hacia un archivo, o también envío hacia otra entrada estándar de algún programa. Para enviar esta salida estándar de NetCat hacia la entrada estándar de otro programa, se tienen dos opciones. La primera es simplemente utilizar un canal o el pipe
lo cual iniciará un flujo de las salidas estándar inmediatamente hacia el programa el cual hemos definido. De manera alterna, podría utilizarse también la opción "-e" de Netcat, la cual le indicará ejecutar un programa únicamente después de realizar una conexión, ya sea TCP o en caso de UDP, lleguen datos. También la opción "-e" tiene el efecto de no únicamente pasar lo recibido por Netcat sobre la red hacia la entrada estándar de un programa, sino también envía la salida estándar de un programa de retorno a través de la red mediante Netcat. Entonces, basándonos en estas consideraciones y en estos fundamentos, vamos a hacer demostraciones utilizando, claro está, dos máquinas virtuales vamos a utilizar. Una máquina virtual será basada en Linux, bueno, será Kali Linux, y la otra será una máquina virtual basada en Windows. Vamos a utilizar estas dos máquinas virtuales, ¿ok? Antes de esto, cordialmente invitarlos para quienes aún no están grados, realmente invitados al curso de Fundamentos del Hacking Ético, el cual vamos a dictar, ya está por empezar. Ahí tienen la información, ya les envié el enlace, y este es el último curso de Fundamentos del Hacking Ético del año actual. ¿Ok? Bien. Ya luego les mencionaré algunas consideraciones adicionales. Entonces vamos a empezar las demostraciones. Como les mencionaba, vamos a utilizar una máquina Windows y una máquina Linux. Aquí tengo mi máquina Linux y vamos a empezar por los fundamentos. Voy a utilizar la opción H de Netcat y les voy a mencionar las principales opciones o las más relevantes, al menos desde la perspectiva del uso en las pruebas de penetración. Conociendo estas, bueno, de hecho hay muchas, pero conociendo estas, las cuales les voy a mencionar, nos podríamos enfrentar contra tal vez el 90 o 95% de las circunstancias requeridas durante las evaluaciones. La primera opción es el "-L". El "-L", ¿ok?, es el modo de atención o escucha. En el caso del "-L" mayúscula, si estuviese, en el caso de L mayúscula, el "-L" mayúscula nos va a permitir hacer una escucha mucho más fuerte. Esto implica, bueno, esto solamente está en la versión de Windows, por eso aquí no se muestra. El "-L" mayúscula es una escucha más fuerte, ¿ok? Y esta opción permite Netcat se define en un modo de atención persistente, lo cual va a seguir escuchando aunque el cliente se desconecte. El comportamiento normal de Netcat es: desconecta el cliente, la conexión termina. El U minúscula, es el modo UDP. Así como ustedes pueden establecer y gestionar conexiones TCP, también pueden utilizar UDP. Si no definen UDP, por defecto se ejecutaría o se definiría una conexión TCP. El P define un puerto local. En el modo escucha, este puerto es el puerto sobre el cual se va a atender o recibir peticiones. En el modo cliente es el puerto origen para todos los paquetes enviados. El "-E", precisamente el mencionado durante la exposición de estos breves conceptos teóricos, el "-E" es el programa a ejecutar después de ocurrida una conexión. Es decir, conectando la entrada estándar y la salida estándar hacia un programa. El "-N" minúscula no realiza consultas al DNS sobre los nombres de las máquinas del otro lado de la conexión. Entonces, esto me permite, si no es requerido por mi procedimiento, simplemente realizar la conexión o establecer la conexión sin necesidad de hacer una consulta DNS para conocer tal vez cuál es el nombre de dominio al cual resuelve.
una dirección IP. En el caso de el guión Z, esta opción es interesante. El guión Z es el modo de cero entrada y salida. No envía ningún dato, solo emite un paquete sin payload o sin una carga. El guión W minúscula, ¿ok?, es el tiempo máximo de espera para las conexiones. Es decir, en este caso, guión BW es seguido por un número, y este número es el número de segundos el cual va a esperar. Un cliente Netcat o Netcat de modo atención, en modo escucha, con esta opción va a esperar por un número definido de segundos para hacer una conexión. Si la conexión no ocurriese en este tiempo, Netcat va a detener su funcionamiento. Si una conexión ocurriese, Netcat enviará u obtendrá datos y adicionalmente, después de la entrada estándar ha sido cerrado para un total tal vez de n segundos, ¿ok? Netcat simplemente deja de funcionar. El guión V, por aquí está, el guión V implica verbosidad. Va a imprimir los mensajes sobre la salida, perdón, va a imprimir los mensajes del error estándar, como por ejemplo suscitándose en una conexión. También hay una opción la cual es guión VV, es decir, 2 veces V, lo cual genera mayor verbosidad y va a imprimir aún más detalles sobre el error estándar. Entonces, vamos ahora sí a realizar una demostración referente a el uso puntual de Netcat en el caso de pruebas de penetración o ethical hacking o hacking ético. Ok, entonces ahora conociendo a Netcat, sus diferentes opciones o las principales opciones, estas opciones son muy importantes para los escenarios de pruebas de penetración y hacking ético, especialmente, por ejemplo, al utilizar Netcat para recopilar información desde servidores o también desde cliente, los cuales nos puede proporcionar un profundo conocimiento del tipo de software, tal vez números de versión, protocolos los cuales entienden estos servicios, y también podríamos utilizar Netcat como un escáner de puertos, como un capturador de servicios automáticos. También podemos utilizar Netcat para vigilar servicios de un sistema objetivo, identificando cuando un servicio deja de responder o un servicio ha iniciado o se ha activado. Entonces, en este webinar les voy a mostrar precisamente cómo utilizamos Netcat en estos escenarios mencionados. De hecho, Netcat puede ser utilizado en conjunción con otras herramientas de maneras muy, muy, muy complejas, no difíciles, sino complejas, y esto eleva su poder a lo inherente por Netcat. Entonces, Netcat por sí mismo es muy poderoso, y esto aunado a otras herramientas, o simplemente a la shell de Linux o a la shell de Windows, bueno, esto lo hace aún más poderoso. Entonces, vamos a empezar con el primer escenario para obtener información sobre servicios. Algunos servicios, cuando ustedes establecen una conexión, se les muestra un banner. Y este banner incluye, por ejemplo, el tipo de servicio, número de versión y también el protocolo. Otros servicios requieren sí enviar ciertos datos para generar alguna respuesta más específica. Por algunos servicios simplemente va a ser algo tan sencillo como conectarse, presionar Enter y obtenemos una respuesta. Para otros servicios sí deberíamos entender el protocolo, conversar o hablar, por mencionarlo de alguna manera, este protocolo para poder obtener algún tipo de información. Entonces, la manera más sencilla de hacer esto es la siguiente. Voy a utilizar Netcat, ¿ok? Voy a conectarme a la dirección IP del objetivo el cual estoy evaluando, al puerto 22. Esta es la manera más sencilla de utilizar Netcat. Netcat, dirección IP y el puerto al cual me voy a conectar. Esto es lo único lo cual estoy haciendo. ¿Ok? Al presionar Enter, la conexión termina. Bueno, esta es en primera instancia porque yo no estoy hablando del protocolo, pero este es el banner precisamente el cual yo les estaba mencionando. Simplemente conectándome a un servicio, ya obtengo el banner de ese servicio. Entonces sé, hay un servicio SSH 2.0, un OpenSSH 7.1,
Y esta información ayuda, desde la perspectiva de un profesional en pruebas de penetración, a conocer o empezar a conocer más sobre un servicio. Tipo de servicio, tal vez la versión, el nombre del programa o del software proporcionando ese servicio. Esto de una manera relativamente sencilla, pero Netcat también lo puede utilizar para generar verbosidad con guión V, recuerda, y con guión N, no hacer una resolución al DNS por esta dirección IP. Entonces, en este caso, verbosidad y no hacer resolución al DNS. Como yo he definido mayor verbosidad, noten, ahora me muestra una línea, la cual empieza con unknown o desconocido, dirección IP, puerto, servicio relacionado al puerto y el estado de ese puerto. Esto debido al hecho de haber definido la verbosidad. Entonces, este es el escenario clásico en el cual se conectan a un puerto, no hacen mayor interacción con el puerto, solamente presionan Enter y obtienen información desde ese servicio. De hecho, la mayoría de servicios sí requieren algo más de interacción. El ejemplo clásico es de el puerto 80. En el caso del puerto 80, estoy cambiando el puerto, noten. Cuando yo me establezco la conexión, el servidor queda en atención, queda esperando por algún tipo de datos. Entonces yo le puedo enviar esta cadena y presionar 2 veces Enter. Esta cadena a la cual yo le he enviado head/http 1.0 es un método, el método head, al cual le estoy añadiendo el slash, es decir, el recurso raíz del servidor web, y luego le estoy definiendo el protocolo HTTP, es decir, el protocolo, el lenguaje, el protocolo el cual yo estoy conversando o yo entiendo. Claro, aparte del HTTP 1.0 y el HTTP 1.1 también. En este caso, lo cual estoy solicitando al servidor es muéstrame la cabecera de una petición exitosa o de una petición no exitosa necesariamente, sino de una petición al recurso slash. El servidor ha procesado esta petición y únicamente me muestra la cabecera de la respuesta. ¿Okay? Si yo puedo utilizar el método get, por ejemplo, y me va a mostrar la cabecera y el cuerpo del... Mi interés es obtener información sobre las tecnologías. Por ejemplo, en este caso, la información sobre las tecnologías del servicio, ¿ok? En atención en este puerto 80 es un servidor Microsoft Internet Information Service 7.5 y tiene, o bueno, incluye ASP.NET. De hecho, estas cabeceras pueden ser modificadas, falsificadas, eliminadas, obviadas, ¿ok? Para evitar este tipo de reconocimiento. Pero esta es totalmente factible de realizar mediante la utilización de Netcat. Igual, yo puedo utilizar el guión N y el guión V, genero verbosidad, 2 veces Enter, y el resultado es el mismo. Únicamente la diferencia está en los mensajes devueltos por Netcat. ¿Ok? Muy bien, entonces así yo puedo obtener esta información. Es decir, información relacionada sobre un servicio. En este segundo ejemplo, el cual les voy a mostrar, vamos a tratar de automatizar esta recopilación o esta captura de información. Como comprenderán, hacer esto manualmente contra 1000 puertos sería tedioso, manualmente uno por uno, pero Netcat puede ser utilizada para automatizar este procedimiento. De tal manera puedo definir un rango de puertos hacia el cual se va a conectar. Voy a utilizar este comando. Okay. El rango de puertos lo voy a definir del 1 al 100. Mientras se ejecuta esto, les voy explicando. Veamos. Este proceso, el cual estoy realizando, me va a permitir en primera instancia definir un rango de puertos, es decir, del puerto 1 al puerto 100. Este comando echo con las comillas, ¿okay? No tiene absolutamente nada, es un eco del vacío. Esto va a ser enviado como una entrada hacia el comando netcat, de tal manera
eso sea enviado hacia el puerto el cual se va a conectar. ¿Ok? Es decir, ese eco vacío va a ser enviado como como si el cliente estuviese enviando esa cadena nula o esa cadena vacía de manera manual. Es decir, conectándome al puerto manualmente y simplemente presionando Enter. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Ok? Pero de una manera automática. De hecho, yo podría definir el carácter de nueva línea o el carácter de retorno de línea. Pero en este caso simplemente envío un eco vacío. Lo cual genera algún tipo de respuesta desde el servicio en caso el servicio esté en atención. El guión W, el cual también he incluido en el comando, recuerden, el guión W es para esperar por un número determinado de segundos de un puerto abierto, ¿ok? Y en este caso lo he definido a 1. Es decir, solamente va a esperar un segundo. Entonces, para resumir, nosotros estamos haciendo un eco de nada en un modo de Netcat en modo cliente, imprimiendo con verbosidad, de tal manera no resuelva tampoco las direcciones IP y no esperando más de un segundo para hacer una conexión después de haberse conectado hacia el servicio. Y finalmente, claro, el rango de puertos. En este caso, en los resultados, noten ustedes, de los 100 puertos del 1 al 100, he obtenido el 80 abierto y el 20, el SSH 22 y el 21 FTP. Son los únicos puertos los cuales he encontrado en estado abierto mediante esta prueba. Es decir, automatizando las evaluaciones. Netcat, en el siguiente ejemplo, Netcat también puede ser utilizado para realizar un escaneo. Y puntualmente me refiero a un escaneo de puertos. Este escaneo de puertos puede ser realizado de la siguiente manera. Ahora les explico las opciones. Y también voy a hacer el escaneo entre el 1 y el 100. ¿Ok? Bien. En este caso entonces, del escaneo, yo estoy haciendo lo siguiente. Con el guión R, estoy activando el modo de aleatoriedad. De tal manera, Netcat no se va a conectar a los puertos de manera secuencial, sino de manera aleatoria, tal y como están percibiendo allí. Antes empezó del 100 hasta el 1, pero ahora, definiendo el guión R, es aleatorio. El guión V es la verbosidad, el guión N es no resolución reversa, y el guión Z, ¿okay? El guión Z, recuerden, es el modo entrada y salida de cero. Se envía un paquete, pero sin ningún tipo de carga. Entonces, esto también nos debería identificar cuáles son los puertos abiertos. En este caso no estamos, ¿ok? No vamos a obtener información de los banners o de las respuestas de vueltas por los servicios, simplemente vamos a identificar si los puertos están abiertos, están en estado abierto o no. Tenemos el 22, tenemos el 21, tenemos el 80 y esos 3 puertos, al menos dentro del rango de puertos del 1 al 100. Reitero, no estamos, ¿ok?, enviando ningún tipo de dato hacia el puerto, hacia el servicio, y por lo tanto no vamos a recibir ningún banner de retorno. Simplemente aquí identificamos el puerto está abierto o no está abierto. Esto es por el guión Z. ¿Ok? Porque no estamos enviando ningún dato. Ok. Ahora
Les voy a mostrar con la ayuda, bueno, voy a conectarme a la máquina Windows para que ustedes puedan ver las dos perspectivas de esta demostración. Eh, Voy a conectarme hacia la máquina Windows. Permítanme un momento. Ok. Ok, voy a conectarme a esta máquina Windows para que ustedes puedan ver cómo yo ejecuto Netcat en el lado del cliente o del servidor, dependiendo de la perspectiva de cómo haremos la evaluación. Ok, un segundo. Listo. Ok. Ok, esta es la máquina Windows, ¿correcto? Máquina Windows. La puedo utilizar para la demostración, es decir, la perspectiva ya sea cliente o servidor de Netcat. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Ya hemos visto cómo Netcat me permite hacer diferentes acciones en cuanto a establecer conexiones, enviar datos, recibir datos, pero hay una funcionalidad de Netcat la cual es también, entre todas ellas, muy importante. Es la capacidad de Netcat de un modo en el cual yo puedo entablar una comunicación bidireccional. Esta comunicación bidireccional me permite ejecutar ya sea un lado de las partes o una de las partes en modo servidor y el otro en modo cliente. O en ambos casos cliente-servidor. Entonces, en este caso, voy a hacer lo siguiente. En Kali Linux, correcto, en mi Kali Linux, voy a ejecutar netcat, -n, -v, -l. -l, recuerden, es el modo listen o el modo de escucha, es decir, mi Kali Linux va a estar escuchando en el puerto -p, es para definir el puerto 80. ¿Ok? Va a atender por conexiones entrantes al puerto 80 TCP. Esto es una manera muy sencilla de crear una comunicación como un chat, bastante fundamental. En el lado del Windows, ¿ok? En el lado del Windows, voy a ejecutar Netcat. Para empezar, les voy a mostrar aquí cómo a Netcat en este Windows, ¿correcto? En la versión Windows de Netcat tiene el guión L mayúscula, el cual no era posible mostrarlo en el caso de Linux. ¿Okay? Aquí tienen la opción "-L", la cual es un modo de escucha mucho más fuerte, ¿correcto? Va a seguir reescuchando o atendiendo, aunque el socket sea cerrado. Ok, entonces yo me voy a conectar, ¿correcto? Yo me voy a conectar. Perdón. Voy a definir otro puerto. 444. ¿Okay? Y me voy a conectar desde mi Windows a ese puerto. Para empezar, voy a utilizar la dirección IP de la máquina hacia la cual me quiero conectar y el puerto 444. Por eso le he puesto 444 más fácil de recordar. Y no lo relacionamos con el puerto 80, generalmente HTTP, ¿ok? Para no tener ningún tipo de relación. Entonces, 444, me voy a conectar, me conecto. En Linux, noten ustedes, se muestra un mensaje el cual me indica, se ha conectado hacia la dirección IP.46 de mi Kali Linux desde desconocido. ¿Por qué unknown? Porque unknown sería el nombre hacia el cual resuelve esa dirección IP. Como no resuelve hacia nada, se muestra unknown. Y luego el puerto origen
o el puerto fuente de la dirección IP desde la cual se ha establecido la conexión. Es decir, este es el puerto origen, desde el cual esta dirección IP ha establecido una conexión hacia el puerto 444 de este punto 46, es decir, de mi Kali Linux. Entonces, lo interesante de esta comunicación es, yo puedo escribir algo, por ejemplo, hola, y el caso de Windows recibe hola. Y bueno, voy a responder, hola. Y el Linux recibe el texto. Así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, hemos establecido una comunicación bidireccional. Y tenemos la posibilidad de enviar datos hacia el servidor y de recibir datos. ¿Ok? Entonces, esto lo cual parece un funcionamiento fundamental, es muy importante cuando ya tenemos algún tipo de acceso hacia un servidor, puntualmente a través de un servicio, y controlar de manera remota ese servidor. Con Netcat también se pueden implementar backdoors o puertas traseras dependiendo del escenario en el cual sea o ha sido posible comprometer. Como comprenderán, una puerta trasera muy sencilla implica simplemente escuchar con algún puerto. Una puerta trasera más elaborada, más evolucionada, puede permitir no conectarnos hacia un puerto del objetivo de evaluación, sino sea el objetivo de evaluación quien se conecte a un puerto del atacante. Bueno, si el tiempo es generoso con nosotros, les voy a mostrar eso adicionalmente. Ok, voy a cortar esta conexión. Ok, está. Muy bien. Ahora les voy a mostrar, ok, cómo nosotros podríamos hacer la recopilación de información desde un cliente, simulando ser un servidor. Es decir, yo puedo simular ser un servidor de la siguiente manera. ¿Eh? Utilizando Netcat, definiendo el puerto 80 en modo atención, en la máquina, en este caso Kali Linux. Y para aquellos, bueno, quienes, bueno, todos deben de conocer, generalmente, no es una regla, pero generalmente, por defecto, el puerto 80 está relacionado con el servicio HTTP. Es decir, lo cual todos conocemos como la web. Aunque de hecho, bueno, actualmente se utiliza TLS y SSL, el cual funciona en el puerto 443, el cual es un canal de comunicación cifrado para el protocolo HTTP. Ok, entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Bueno, yo puedo poner a la escucha un puerto, en este caso un puerto 80. Y desde la máquina, y les voy a mostrar, desde la máquina Windows, voy a ejecutar un navegador. En este caso, el navegador por defecto instalado aquí. ¿Ok? Y voy a visitar la dirección IP, en este caso, del Kali Linux. Simplemente es eso. El navegador por defecto, cuando yo indico un sitio web o una dirección IP, va a conectarse al puerto 80 de esa dirección IP o de ese dominio. ¿Sí? Se conectó. Y de regreso a Linux, noten ustedes, aparte de la conexión establecida, la información de vuelta. Esta información capturada es la información enviada por el navegador. Cuando ustedes establecen comunicaciones contra los diversos sitios web, ustedes dejan información en estos servidores. Entre la información más relevante para los servidores web y bueno, para aquellos que hacen diverso tipo de rastreos, es el agente de usuario. El agente de usuario les permite identificar cuál es el navegador utilizado, cuál es el sistema operativo utilizado. Entonces, como comprenderán, para la perspectiva de un atacante o la perspectiva de un profesional en pruebas de penetración, el saber el tipo de navegador es fundamental. Y aún más importante es conocer la versión, porque como comprenderán también, si nosotros atrapamos o capturamos
la información de un navegador, de una víctima o de un cliente, quien tiene el navegador desactualizado o una versión antigua, nosotros ya conocemos esa debilidad y dependiendo del escenario podríamos aprovecharnos de esa vulnerabilidad o de esa debilidad, comprometiendo el navegador, el sistema y a partir de allí expandir nuestro ataque. Bueno, de hecho hay otro tipo de información, tenemos el método utilizado, como les decía, en este caso se utiliza el método GET, bueno, esta es parte del protocolo HTTP, solicite el recurso slash, protocolo 1.1, cabeceras ACEP, el lenguaje, en este caso inglés, codificación, acepta compresión, y bueno, conexión, keep alive. Aquí también podríamos identificar, bueno, si es un Chrome, si es un Firefox, si es un Internet Explorer, bueno, en este caso es un Internet Explorer 8. Podríamos identificar si utiliza plugins adicionalmente, tal vez está utilizando QuickTime, Real Player, bueno, diversos plugins podrían dejar este tipo de huellas o de marcas. Entonces, esto es muy interesante para recopilar información de los clientes, pero claro, aquí debemos inducir los clientes se conecten hacia ese supuesto servidor falso. Esta es una manera también muy fundamental porque podríamos hacer algo mucho más elaborado en el cual Netcat devuelva una página. Noten aquí sigue cargando, espero se note, sigue cargando la página o tratando de obtener una respuesta. No, la respuesta no llega, pero nosotros podríamos utilizar Netcat, utilizando redirecciones, para poder devolverle una respuesta al cliente. De esta manera, no levantar tantas sospechas. ¿Ok? Muy bien. También les voy a mostrar una característica interesante de Netcat combinada con la shell de Linux. A ver, les explico esto. Vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a vigilar un servicio, ¿ok? Vamos a vigilar un servicio en particular. De tal manera, reconozcamos cuando el servicio está en atención. ¿Sí? Una herramienta fundamental para conocer cuando el servicio sigue funcionando, sigue activo, y mostrar un mensaje de alerta cuando el servicio deje de responder o se desactive por alguna causa. Entonces, para hacer esto, es un modo vigilancia de Netcat, vamos a combinar esto con la impresión de mensajes y también les mencionaré cómo esto puede ser hecho, por ejemplo, en el caso esté disponible el audio, ¿ok? Emitir un sonido, o también de manera visual se puede realizar algunas configuraciones adicionales. Entonces, para empezar, les voy a mostrar lo siguiente. Como comprenderán también, antes de hacer eso, cuando se está, como un profesional de pruebas de penetración y hacking, digo, cuando se está explotando un servicio de red en un sistema objetivo, se desea conocer si el sistema o si el servicio cae o se desactiva. Una manera de determinar el servicio si ha caído, ¿okay? Es simplemente validar si se puede completar el three-way handshake o el saludo de 3 vías, TCP, sobre un puerto donde el servicio debería estar escuchando. Si esto no es así, el servicio entonces se ha caído. Entonces vamos a utilizar Netcat, ¿ok? Con una pequeña shell de comandos, para medir si el servicio sigue activo, esto con pruebas regulares. Esto podríamos definirlo cada segundo, cada 10 segundos, bueno, depende. Y cuando el servicio esté activo, no va a suscitarse absolutamente nada. Pero en el caso el servicio se detenga, se caiga, se desactive, podríamos definir, como les mencionaba hace un momento, un sonido, audio, o también un mensaje en pantalla. Entonces vamos a utilizar, bueno, voy a utilizar este comando. Ahora les explico mientras termino de escribir este comando, ¿ok? Para hacer la explicación sin ningún tipo de interferencia. W3.
Vamos a vigilar el puerto 80. Vamos a vigilar el puerto 80. Estos son comandos en Linux. La shell de Linux. Y reitero, ya les voy a explicar ahora mismo. Allá. Ahora les explico. Lo voy a ejecutar. ¿Ok? Lo voy a ir ejecutando. A ver, este comando va a iniciar un bucle while, el cual va a ejecutarse de manera continua. En cada iteración, a través del bucle, Netcat es invocado como cliente. Recuerden, el bucle while, el do, aquí siempre es true, verdadero. Netcat va a ser invocado como cliente. Aquí no está la opción "-l", ¿sí? Aquí no está la opción "-l". Este es todo el comando el cual va a ser invocado. Le hemos definido verbosidad. ¿Ok? Le hemos definido verbosidad. No estamos enviando datos con la opción "-z". Y no vamos a esperar nada más de 3 segundos para hacer una conexión. Por eso estoy definiendo el guión W3. Y bueno, también estoy definiendo la dirección IP objetivo y el puerto hacia el cual me voy a conectar. Cualquier cosa de vuelta del otro lado va a ser enviado a dep-null. ¿Ok? Redirección de la salida estándar. Todo lo cual salga desde Netcat va a ser enviado hacia dep-null, el agujero negro de Linux, ¿okay? Donde desaparece todo. Esto porque no realmente importa de momento la respuesta o un mensaje desde ese servicio. Me interesa solamente conocer si se completa el three-way handshake o el saludo de 3 vías, pero no me interesa o no es relevante para mí el mensaje de ese servicio. Ok, solamente, reitero, me interesa saber si está vivo. Entonces, mientras el cliente Netcat pueda hacer una conexión exitosa, es decir, todo lo anterior, todo el comando anterior sea correcto, sea exitoso, por eso estoy utilizando el doble I, operadores lógicos, se va a imprimir el carácter de la campana, ¿ok? Hacia la salida estándar. En este caso, el código en hexadecimal es el X07. Estoy utilizando el guión E para el backslash E interpretado como tal. Entonces, vamos a esperar un segundo, por eso he colocado un sleep después de todo este bucle, de este comando para el bucle inicie nuevamente. Cuando Netcat no pueda hacer una conexión, el eco-e, ¿correcto? Va a ser saltado o no va a ser ejecutado, va a ser obviado y el sonido se detendrá. ¿Ok? En este caso, bueno, no está activo el audio, no se va a escuchar nada, solamente van a visualizar cuando el servicio deje de responder. ¿Ok? Entonces, voy a ejecutar el comando. Noten ustedes, se establecen conexiones satisfactorias, puerto 80 abierto, puerto 80 abierto. Si estuviese activo el audio, este código X07 emitiría un beep. Beep, beep, beep. ¿Ok? Pero, cuando yo desactive el servicio, y esto lo voy a hacer, a ver, por aquí tenía Internet Information Service Manager, se lo voy a mover por aquí, ok. ¿Dónde estaba? Allá. Voy a detener, ¿correcto? Perfecto. Ya lo detuve. Y ahora, noten, visualmente se muestra el mensaje Connection Timeout. En este punto, ya el sonido debería dejar de emitirse. Reitero, no está activo el sonido, por eso no está escuchando nada. Pero cuando los mensajes son open,
se emitiría el bip. Cuando Netcat no pueda realizar una conexión, como en este caso los bips, dejarían de sonar. Esto podría parecer bastante complicado, bastante engorroso, pero es, créanme, bastante útil para vigilar un servicio. Ok, en algunos Linux, por ejemplo, también hay un parpadeo del terminal. Bueno, esto depende de los ajustes y configuraciones. En este caso, bueno, solamente vamos a visualmente reconocer por los mensajes. Ahora, voy a volver a activar el servicio. Ok. Ups, ¿qué pasó? Bueno, un momento para poder activar el servidor otra vez. Reitero, el punto aquí, y vamos a hacer otra de las demostraciones. Voy a hacer una modificación de este ejemplo, ¿ok? Noten ustedes aquí, el servicio nuevamente se activó, ¿correcto? Y lo voy a detener. Ahora, les voy a mencionar otro escenario. Algunas veces, un profesional en pruebas de penetración puede desear un comportamiento diferente desde este comando para vigilar un servicio. ¿Ok? En lugar de, por ejemplo, mostrar un pitido, un sonido cuando el sistema esté en funcionamiento o activo, podemos requerir una advertencia, la cual nos indique el servicio está muerto, está desactivado. Y haciendo bip cuando el servicio se caiga. ¿Cómo podemos hacer esto? Okay, bueno, aquí en este caso nuevamente vamos a hacerlo de manera visual, porque el bip no está activo. Ok, entonces, bueno, el servicio está en funcionamiento afortunadamente y voy a escribir el comando. Ok, nuevamente voy a hacer uso del while. Ahora les voy a ir explicando todo esto. Esto lo mando a TEPNUL. Ya les voy a explicar, espera un momento. Eh, mm, Nuevamente voy a colocar aquí el código de la campana. Ok, ahora les explico el comando. Permítanme revisar si todo está bien. Ok. Ya, les explico. A ver, aquí hemos hecho una modificación del comando. Primero, tenemos en el bucle while, okay, en el bucle while, hemos ingresado el comando entre paréntesis. Okay. Esto de aquí, entre paréntesis, implica evaluar en el bucle while el resultado de la ejecución de ese comando. Bueno, esto es un tema de cómo la shell de Linux funciona, es decir, cómo se evalúan los comandos, si son exitosos, si no son exitosos, generan cierto tipo de valores. Pero en este caso, lo relevante para nosotros es el resultado de la ejecución de este comando va a ser tomado como valor para el bucle while. ¿Ok? En este caso, netcat
guión N para hacer resolución a los DNS, guión VV para generar velocidad, el modo Z, perdón, el modo 0, entrada, ingreso, es decir, no datos, esperamos 3 segundos, se conecta a la dirección IP de mi objetivo, el cual estoy evaluando hacia el puerto 80. Y todo lo cual sea devuelto desde ese puerto, porque no es relevante para mí el mensaje de retorno, me refiero a un banner o una respuesta con código, o sea, no es relevante el envío de envío. Sí es relevante para mí el poder establecer la conexión, es decir, es lo único relevante en este escenario. Hecho eso, mientras Netcat haga una conexión exitosa, el bucle while va a evaluar a ser positivo. El comando entonces va a imprimir un mensaje diciéndonos el servicio OK. Y luego va a hacer una pausa por un segundo antes de ir hacia otra ronda en el bucle while. Si el bucle while finaliza, porque tal vez Netcat no puede hacer una conexión, se va a imprimir un mensaje el cual indique, en este caso, el servicio no responde. Y también va a ser la activación o va a sonar la campana, una campanilla. Reitero, este código X07 es para generar un audio, un tono. En este caso, bueno, no tengo activado y por lo tanto no va a sonar. Ejecutémoslo. Noten el mensaje solamente servicio OK, servicio OK, servicio OK. No sonaría la campana. Es lo inverso a lo anterior. Pero en este caso estamos utilizando un mensaje personalizado. Entonces, cuando yo desactive el servicio nuevamente, stop, desactivo el servicio, dejará de responder Netcat, detendrá su funcionamiento, sonará el beep y me imprimirá adicionalmente el mensaje, el servicio no responde. Nosotros podríamos hacer una modificación de esto y bueno, constantemente seguir e indicarle a Netcat, sigue imprimiendo, el servicio no responde y siguiendo con el beep. ¿Okay? Esto es totalmente factible de realizar. Ok, bueno, todavía tenemos algunos minutos y les voy a hacer esto de las clásicas puertas traseras o de las clásicas backdoors. Ok, a ver, hay dos tipos de backdoors clásicas, las cuales se pueden implementar con la ayuda de Netcat. Una de ellas es la cual ustedes tienen acceso a la víctima, ¿sí? Por ejemplo aquí, esta máquina Windows, para variar, la víctima, ¿ok? Esta máquina Windows es la víctima. Y cuando ustedes comprometen un sistema, generalmente ocurre lo siguiente. Tienen la capacidad de ejecutar Netcat, modo atención, y lo voy a colocar en el modo atención en el puerto 444, para estar relacionado con un clásico exploit por ejemplo, como Metasploit Framework, que frecuentemente se abre una sesión en el puerto 444. Ahora, lo interesante es, cuando alguien se conecte al puerto 444, Netcat, con la ayuda del comando "-e", va a ejecutar un programa en particular. ¿Y cuál es el programa por excelencia a ejecutar? Una sesión o un cmd.exe. Esto le voy a agregar verbosidad, ¿ok? VV. Estoy en el puerto 4.4. Entonces, si yo ya comprometí este sistema, puedo implementar una backdoor como esta, y desde mi Kali Linux, simplemente conectarme hacia este puerto, utilizando net. Ups, perdón. Vamos a ver si... a ver. Voy a revisar si el firewall no me está molestando. Firewall. Y sí, es el firewall el cual me está molestando.
Ok, desactivo el firewall y ahora sí. Perfecto. Vuelvo a intentar la conexión. Ahí tengo la sesión. Era el firewall. Y esto es importante e interesante mencionarlo, porque como ustedes han percibido, si el firewall está activo, es improbable les permita desde un externo conectarse hacia el puerto 444. O sea, improbable. Entonces, aquí ustedes tienen una sesión, clásica sesión de Windows, en el cual, a través de la consola, deben ejecutar, ¿sí?, comandos. Y lo tienen. ¿Ok? Esta es la clásica, el clásico escenario de una backdoor o una puerta trasera, donde nosotros cuando tenemos acceso al sistema, ejecutamos, por ejemplo, Netcat, podemos colocar en el registro de Windows, en algún servicio, bueno, dependiendo, hay varias técnicas para implementar puertas traseras. Pero el atacante es quien inicia la conexión hacia la víctima, o sea, la máquina comprometida, como ya lo han visto. Y si el firewall está activo, es improbable pueda esto ocurrir. Entonces, yo voy a hacer otro escenario. En este otro escenario, ¿ok?, en este otro escenario, va a ser la víctima quien se conecte al atacante. Generalmente a esto se le denomina, generalmente esto se le denomina una conexión directa, porque es el atacante quien se conecta a la víctima, una conexión directa. En el caso de, en el caso el cual les voy a mostrar ahorita, es una conexión reversa, porque va a ser la víctima que se va a conectar al atacante. Entonces, en este caso, yo voy a colocar Netcat en modo atención. También en el puerto, no, en este caso lo voy a colocar en el puerto 80. Netcat, perdón, guión P define el puerto. Netcat, mi Kali Linux está escuchando en el puerto 80, tal y como lo habíamos hecho hace un momento, ¿correcto? La diferencia de retorno a Windows, ¿ok?, la diferencia va a ser la siguiente. Mi víctima va a ser quien va a establecer una conexión, ¿ok? Va a establecer una conexión hacia el puerto 80 de mi víctima. Cuando ello ocurra, le va a entregar una sesión SMD, es decir, le va a entregar una shell de comandos, si la conexión es satisfactoria. ¿Ok? Y ahí está. Entonces, a ver, permítame un segundo. Puerto 80, ok, está bien. Voy a activar el firewall, ¿correcto? Voy a activar el firewall. Y aquí me había equivocado en lo siguiente. La víctima es quien se conecta al puerto 80 del atacante y le entrega un cmd.exe. ¿Sí? Noten nuevamente, ha sido capaz, se ha sido capaz de establecer esta comunicación, aunque el firewall está activo. Noten aquí, el firewall está activo. ¿Ok? Pero como generalmente los firewalls, en este caso un firewall muy, muy sencillo, permiten conexiones salientes hacia el puerto 80, y es la víctima quien está estableciendo o iniciando una conexión hacia el puerto 80 de un sitio web externo, entonces el firewall, en este caso la configuración está por defecto, no detecta ningún tipo de anomalía y deja se establezca la conexión, tal y como ustedes pueden ver allí. Y en este caso la víctima establece una comunicación con el atacante, y el atacante nuevamente tiene control de la víctima. Ahí podemos verificar. ¿Ok? Muy bien, bueno, ya hemos llegado casi al final del presente webinar. Mencionarles adicionalmente lo siguiente.
Eh, mencionarles lo del curso. Vamos a iniciar este último curso de fundamentos de hacking ético. Están cordialmente invitados. Ahí tienen ustedes el enlace. Los espero allí. De seguro muchos de ustedes lo voy a ver, a otros, bueno, tal vez en un próximo evento. Entonces, tienen también los cursos, todos los cursos virtuales los cuales dicto, están disponibles en video para su adquisición. Estos son solamente algunos, pero todos están disponibles y ustedes pueden adquirirlos. Adicionalmente, hay más contenidos en mi sitio web. Van a tener las diapositivas, los videos de los webinars gratuitos, las diapositivas, algunos documentos y artículos los cuales publico. Y bueno, en mi blog también trato de constantemente publicar algunos temas. Ok, entonces, bueno, de mi parte solamente agradecerles su participación en este webinar. Estoy seguro van a utilizar estos conocimientos para buenos propósitos. Ok, entonces, gracias por participar. Bueno, si alguien tiene consultas o preguntas, directamente, por favor, a mi correo electrónico. Allí lo tienen, con todo gusto yo les voy a responder. Gracias, nos veremos con algunos de ustedes en los cursos, y con otros en algunos otros eventos. Gracias por tu participación y que tengan buen día. Chao.